Bueno, saludos familia del Señor. Dios los bendiga nuevamente en este día especial en el que nos venimos nuevamente a escuchar del mensaje de la palabra del Señor y también a conectarnos como hermanos, como familia, ahí en casa o en el lugar donde te encuentres. Te deseo mil bendiciones de parte de Dios, que tu casa sea la casa de Dios, que haya abundancia de todas las bendiciones que vienen del Señor, que haya abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de cariño familiar, abundancia de alimentos, abundancia de todo lo que viene de parte del Señor. Sabiendo que estos días son difíciles, familia, sabiendo que estos días para muchas familias han sido días de problemas, de conflictos. Algunos han perdido trabajos, han perdido algunas pertenencias materiales, pero sabiendo que en Dios seremos bendecidos. Yo estoy convencido, familia, que para ti estos días han sido días de aprendizaje, de valorar, de crecimiento personal. Y yo estoy seguro que eso, amado hermano, no lo va a quitar más nadie. Eso jamás se va a quitar de tu vida, porque vas a reconocer que Dios y su presencia ha estado contigo durante todo este tiempo y lo estará por el resto de tu vida. Así que para todos aquellos que están mirando este mensaje, les deseo muchas bendiciones desde cualquier lugar que te encuentres. Les habla aquí su hermano en Cristo, Jonathan Guevara, desde la ciudad de Escondido, California, y compartiendo con mis hermanos de la iglesia de North County Church of Christ y todos aquellos que pueden conectarse. Bueno, familia, la semana pasada tuvimos la bendición de estudiar el mensaje de la palabra de Dios por 7 semanas. Fue maravilloso. Yo te invito a que vayas y revises nuestros videos en nuestro canal de YouTube de North County Church. Puedes ver allí los videos. También puedes observar la serie que tuvimos acerca de los yo soy de Jesús. Y esto es maravilloso porque pudimos recorrer durante un tiempo quién era Jesús y a la misma vez descubrir quiénes éramos nosotros por medio de lo que Jesús nos enseñaba. ¿Ok? Miren, ¿saben? Esta semana es de ese tipo de semanas en las que son una semana de transición para mí, ¿no? Estamos por iniciar una serie la siguiente semana que va a ser maravillosa. No les voy a decir hasta este momento, quiero que la próxima semana se conecten porque vamos a estar por unas 4 o 5 semanas estudiando un tema impresionante, especialmente para matrimonios, para familias, noviazgo, hijos. Esto va a estar buenísimo, hermano. Por eso te invito a mantenerte conectado, ¿ok? Pero esta semana estaba pensando, Señor, ¿qué es lo que quieres que compartamos con tu pueblo, con aquellos que necesitamos estudiar el mensaje de la palabra? Entonces, fíjense, estaba esta semana con mi hijo y yo creo que uno de mis mayores profesores son mis hijos. Mis hijos con simples preguntas, con simples comentarios. Mi hijo de 6 años, David, y mi hijo Nathan, de 3, ellos hacen preguntas que inmediatamente me ponen a pensar y a analizar en el mensaje de la palabra de Dios la profundidad que hay detrás de sus preguntas sencillas. Y estaba con mi hijo, esta semana tuvo un golpe en la espalda y se lastimó y nos asustamos mucho, pero está muy bien para la gloria de Dios. Fue un golpe de juego en casa con el hermano y bueno, afortunadamente y gracias a Dios está bien. Pero estábamos ahí en el tiempo en el que le estaba subando su espalda y descansando. Yo quería contarle historias de fuerza, ¿no? De historias en las que él se sintiera animado, ¿no? Que se sintiera, voy a estar bien, Dios está conmigo y a la misma vez yo estaba revisando que estuviera bien, si había falta ir al médico, era un golpe, pues, de esos que nos damos en la niñez, como nosotros nos hemos dado y que nosotros los padres a veces nos desesperamos porque oye, no queremos que le pase nada a nuestros hijos. Pero estaba hablando con él y tratando yo de animarlo a él y a la misma vez pidiéndole a Dios que voy a hablar y compartir con ustedes, amada familia. Y él me sale con una pregunta muy, muy tremenda en la que basaremos hoy nuestro estudio. Pero miren esto. Yo estaba hablando con mi hijo y le decía a mi hijo, te voy a contar varias historias para que nos animemos porque les encantan las historias. Así que yo aprovecho la oportunidad para contarle historias fascinantes de la Biblia que a mí personalmente me agradan muchísimo. Y una de esas historias es la historia de Sansón. Porque recuerden, quería contarle cosas que lo animaran, que lo sintieran fuerte y le quise contar la historia del hombre más fuerte físicamente encontrado en la Biblia. Y era la historia de Sansón. ¿Ok? Y le estaba contando la historia de Sansón y yo creo que muchos de ustedes la han escuchado y si no, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Pero Sansón era un hombre que nació con la bendición de Dios y que a la misma vez, bueno, tenía una
fortaleza física insuperable. Era el hombre más fuerte sobre la tierra. Así que un día le estaba contando a mi hijo esta semana la historia y le dije a mi hijo, y entonces a Sansón le cortaron el cabello y Sansón perdió la fuerza. Y vinieron los filisteos y lo atacaron y se lo llevaron porque ya no tenía la fuerza. Entonces mi hijo se queda pensando, familia, y esto es apasionante porque mi hijo se queda pensando, yo veo su cara analizando la historia y me dice, papá, tengo una pregunta. Y esta es la historia, esta es la pregunta que me ha guiado para este estudio, y es, la pregunta de mi hijo es, ¿por qué Sansón tenía la fuerza en su cabello? ¿Por qué entonces nosotros no tenemos esa misma fuerza si a nosotros también nos crece el cabello? ¿Por qué por qué Sansón tenía la fuerza en su cabello? Si nosotros no tenemos la fuerza en nuestro cabello, ¿por qué cuando yo o tú me cortas el cabello yo no pierdo mi fuerza? Y esa pregunta parece sencilla, me puso a pensar, es verdad. Y la respuesta, después de yo pensar durante un rato allí con mi hijo, la respuesta para mi hijo, es verdad, hijo. ¿Sabes algo? Realmente la fuerza de Sansón no radicaba en su cabello, no radicaba allí. Lo que había con Sansón, con lo que su melena, su cabello representaba, era un pacto con Dios. Y déjame narrarte la historia muy brevemente. Déjame decirte qué pasa. Miren, Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16, en la palabra de Dios, Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Déjame decirte que el Señor ponía jueces en la nación de Israel para darle un mensaje al rey y para darle un mensaje a la sociedad acerca de lo que la gente estaba haciendo, especialmente cuando la nación de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia dice que el Señor ponía jueces para advertirles, decirles y hablarles de parte de Dios a esas personas y emitir especialmente un juicio, ya sea de perdón o un juicio en el que debían pagar por ciertas situaciones o consecuencias de lo que estaban haciendo. El Señor hablaba por medio de los jueces. Y Sansón fue uno de esos jueces. La historia dice precisamente que Manoa era su padre y su esposa. Dice que estaban allí, la mujer de Manoa estaba en el campo y de repente aparece un ángel del Señor en la casa y le dice a la esposa de Manoa, le dice, ¿sabes qué? Sé que eres estéril, pero Dios te ha escogido para que tengas un hijo. Pero ese hijo será un nazareo. Nazareo significa alguien consagrado, alguien que será entregado desde el vientre de su madre hasta toda su vida para el Señor. Es decir, será usado por Dios, será guiado por Dios y Dios estará con esa persona durante el resto de su vida. Las condiciones eran: no bebas nada que provenga de la uva, no vas a beber licor, no se va a alimentar con animales que no sean inmundos para la comunidad, especialmente judía, según el mandato de Dios. Así que no hagas esto, y es lo único que tú como mujer, le dice el ángel, no vas a hacer, al igual que él cuando nazca. Estas son las instrucciones que yo te doy. Así que quedarás embarazada. Luego la mujer le cuenta a Manoa. Manoa le dice a Dios, Dios manda de nuevo al ángel. El ángel viene, le vuelve a dar las instrucciones y nace Sansón. Pero una instrucción especial que se le da es: nunca pasarás navaja sobre su cabeza. Jamás le cortarás el cabello. No le cortarás el cabello. ¿Por qué? Porque esto será el pacto. Esto es el compromiso que representa el pacto. Mira, ¿sabes algo? Nosotros tenemos, como siervos de Dios, como hijos del Señor, tenemos un privilegio. Y tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor. Y todos los que participamos de la cena sabemos que ese pan y ese jugo de uvas representan un pacto. Pero con tristeza veo y con dolor veo cómo personas muchas veces lo pasan desapercibido. Mira, por ejemplo, les voy a mostrar esto. Este anillo, para mí, representa un pacto. Este pacto dice que yo estoy casado con mi esposa y le debo ser fiel y le voy a ser fiel. Es algo que yo prometí
en un altar a su lado, mirándola a los ojos, de la misma manera ella conmigo. Pero este anillo no valdría nada si no fuera por el pacto. Realmente lo que le da valor a este anillo no es un valor comercial, sino lo que este anillo representa, un pacto. Mire, cuando contaba la historia a mi hijo, vino a mí inmediatamente toda la idea de lo que venía pensando en un instante, y yo creo que fue por medio del Espíritu Santo, estoy seguro de eso, que entendí, porque siempre que hablamos de Sansón, hablamos de que Sansón perdió la fuerza cuando se le cortó el cabello. Pero ¿saben algo? Lo que representaba el cabello para Sansón era el pacto que había hecho el ángel del Señor, inclusive con sus padres. Y Sansón debía comprender y entender este pacto. ¿Por qué? Porque este pacto representaría que la presencia de Dios estaría con Sansón todos los días de su vida, pero él debía respetar este pacto. ¿Saben algo? Muchas veces cuando en tu vida alguna vez alguien ha roto un pacto contigo, alguien te ha prometido algo, te ha inclusive llegado a jurar algo, o tú mismo has llegado a prometer cosas que no cumples y rompes tu palabra, rompes un pacto, se crean consecuencias. Lo que yo quiero que veas es que cuando un pacto es roto, se crean consecuencias grandes. ¿Por qué? Porque cuando se rompe un pacto, inmediatamente hay una tragedia porque la otra persona se siente traicionada, engañada. Y para recuperar la confianza de eso es difícil, no es fácil. Y por este lado, cuando estás haciendo eso, también estás incurriendo en mentira, en descrédito. Estás perdiendo muchas cosas cuando rompes un pacto. Porque un pacto representa una unión. Un pacto representa confianza y seguridad. Así que en esta historia que nosotros podemos ver en Jueces capítulo 13, podemos entender que nace este hombre, nace Sansón. En Jueces 13, yo te invito a leerlo en casa. Son 3 capítulos, puedes leerlo el 13, el 14, bueno, son 4, el 15 y el 16, donde se encuentran los 20 años de la vida de Sansón, la historia de él y lo que pasó con su vida. Mira, Sansón fue escogido por Dios y Sansón fue escogido por Dios para poder juzgar a la nación de Israel. Puedes encontrar historias apasionantes de Sansón. Inclusive una de ellas me encanta porque el hombre iba caminando y de repente un león se le aparece y dice la Biblia que literalmente en el capítulo 14 lo destroza con las manos sin tener arma alguna. Luego en otra oportunidad se le aparecen unos hombres y este hombre con la quijada de un burro acaba con 1000 hombres. Luego en otra oportunidad estaba en una ciudad y estaban estas personas rodeándolo y él agarra las puertas de la ciudad, las alza en su hombro y las pone en un monte. Es decir, este hombre tenía una fuerza que no es humana, una fuerza sobrehumana. Y de hecho la palabra fuerza aparece 7 veces en la historia de Sansón. 7 veces. Y cuando entendemos la palabra fuerza, entendemos que la fuerza que proviene de Dios, ¿ok? Es una fuerza que viene del Señor. No era una fuerza común en Sansón, sino que era una fuerza proveniente del Señor. Es más, déjame decirte esto. Y este es el punto en el que quiero llegar. Cada vez que Sansón hacía una hazaña, cada vez que Sansón hacía algo extraordinario, vemos previamente una frase poderosa, frase como esta, por ejemplo, frase como, déjame la leo en el capítulo 14, versículo 19, dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Mira, esa frase aparece 4 veces en la historia de Sansón. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Y Sansón, después de esta inmediata frase, pasaba algo extraordinario. Ganaba batallas, atacaba lugares y él estaba atacando a los enemigos que estaban asediando a la nación de Israel, que eran los filisteos. Es decir, cada vez que el Espíritu Santo
hacía presencia en la vida de Sansón era cuando este hombre se convertía realmente en alguien fuerte. No era en el cabello que radicaba la fuerza de Sansón. No era en el cabello. Es decir, no era en algo físico en lo que radica nuestra fuerza. Nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestras capacidades no radican en nuestro cuerpo, no radican en nuestra mente, no radican en nuestras posesiones, radican en el Espíritu de Dios sobre nosotros. Si hay alguien que puede tener la seguridad de que es fuerte, lo debe tener en que es fuerte en Dios. ¿Saben qué pasa? Nuestro mundo está lleno de personas que se consideran superiores solamente porque tienen títulos académicos pegados en la pared o algún dinero en sus cuentas de banco, algunas compañías o algunos simplemente porque se sienten físicamente fuertes, pero su confianza descansa en que allí es donde radica su fortaleza. Pero déjame decirte esto, nuevamente de parte de Dios. La fuerza de un hombre no radica ni en su intelecto, ni en su fuerza física, ni en sus capacidades monetarias. Radica en que tenga el Espíritu de Dios. Porque si no tiene el Espíritu de Dios, esa persona es débil. Esa persona no es fuerte. Porque esa persona que está haciendo esa comparación entre el dinero, sus academias o su fortaleza física, la está haciendo con un hombre. Pero ¿qué es el hombre al lado de Dios? Dice Isaías. ¿Qué es el hombre al lado de nuestro poderoso Creador? Amada familia, si yo de verdad quiero ser fuerte, yo lo que debo es decirle al Señor, Padre, dame de tu Espíritu. Porque la verdadera fuerza, el verdadero intelecto, la verdadera capacidad proviene del Espíritu. Yo estoy convencido que hay personas que no tienen quizás la cantidad de títulos en la pared o la cantidad de estudios y son mucho más sabios que aquellos que lo tienen. Porque su sabiduría no proviene de parte del hombre, sino proviene de parte de Dios. No es una universidad la que le ha dado la capacidad, sino es Dios mismo. Ahora, no estoy ni en contra del intelecto, lo cual aprecio muchísimo. No estoy en contra de la fuerza física, lo cual me gusta hacer ejercicio, no. Y no estoy en contra del dinero, el cual es también una bendición de Dios. No estoy en contra. Simplemente que el hombre tiene la tendencia a confiar más en ello que en pedir el Espíritu de Dios. Y ¿saben algo? Desde hace un tiempo tengo la fascinación de decirle a Dios y pedirle de su Espíritu. Porque yo entiendo que allí radica la inteligencia. Yo entiendo que allí radica la sabiduría como Salomón. Yo entiendo que allí radica la fuerza como en Sansón. Yo entiendo que allí radica el poder como en Cristo. ¡Wow! Miren, yo quiero el Espíritu Santo. No necesariamente un elemento físico, no una cabellera larga. Yo quiero el Espíritu Santo. Y yo quiero que a partir de hoy tú le digas a nuestro Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser un intelecto, que mi intelecto sea más allá. Bueno, pide el Espíritu Santo. Yo quiero ser sabio a la hora de tomar decisiones. Pide el Espíritu Santo. Yo quiero ser una persona relacional. Pide el Espíritu Santo. Yo quiero ser influyente. Pide el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo es donde radica el poder de Dios. Y mira, hablando con mi hijo, le decía a mi hijo, mira, es cierto, hijo. El poder de Sansón no radicaba en su cabello. Radicaba en la presencia de Dios en su vida. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora, la historia suena fascinante, pero tiene un desenlace difícil. Sansón no debía unirse al pueblo enemigo. Sansón debía estar del lado de israelita. Él no debía tener un yugo desigual. No podía estar conectado con el enemigo. Y resulta que su fascinación por las mujeres enemigas era alta y cada vez que podía desobedecía el mandato de sus padres, no escuchaba la voz de sus padres, no escuchaba a su padre y no tenía nadie que estuviera a su nivel. Sansón estaba en un lugar donde parece que nadie podía relacionarse con él porque se sentía extremadamente superior. Lo alababan, lo gloriaban, lo temían, era la persona más admirable de Israel. Pero resulta que nadie nunca le pudo hablar y decirle lo que estaba pasando en su vida, los errores que estaba cometiendo, la consecución de errores que venía cometiendo, el orgullo, la venganza, la desobediencia,
Este hombre estaba cometiendo una serie de pecados que nadie le reprendía, simplemente aparecen en la historia y empieza a cometer uno tras otro y tras otro. Este hombre no escuchó consejo. Este hombre pagaba con venganza, utilizaba su fuerza para vengarse, utilizaba su fuerza y su capacidad para ir en contra de aquellos que consideraba que podían ser un peligro para él. Y resulta que este hombre se fue alejando profundamente de Dios. El hombre finalmente, dice la historia, que conoce a una mujer llamada Dalila, la cual los enemigos le pagaron gran cantidad de dinero con tal de que ella lo persuadiera de decirle de dónde radicaba el poder de Sansón. 3 veces Dalila le pregunta con mucha insistencia le pregunta a Dalila, hasta que Sansón, después de hacer unas bromas quizás con ella, bromeando y diciéndole mentiras, Sansón finalmente cede y le dice: es que yo soy nazareo y nunca puedo cortarme el cabello. ¿Y qué creen que sucedió? Vino Dalila, le dijo a los enemigos, le cortan el cabello, y cuando Sansón, inclusive dormido y confiado como bebé, estaba dormido y confiado, cuando la presencia de Dios se apartó de Sansón. Y ¿saben algo? Esto es muy, muy triste. El texto en la palabra de Dios nos dice en el capítulo 16 que Sansón se apartó. La presencia de Dios se apartó de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. ¿Saben qué es triste? La tristeza de Sansón es que Dios se había separado de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. ¿Saben qué pasa, hermanos? El problema radica en que hay personas que han venido viviendo un tipo de vida deliberado en el punto en el que parece ser que ya la presencia de Dios no tiene una diferencia en su vida. Ya han estado yéndose o metiéndose tan profundo en ese mar de no salida que parece ser que la presencia o no presencia de Dios en su vida parece ser que no marca aquella diferencia grande. Así que Sansón se encontraba en esa situación. El resultado de Sansón no sucede de la noche a la mañana. Dios no se aparta de Sansón de la noche a la mañana, sino que Sansón empieza una serie de desobediencias, empieza una serie de alejamientos de Dios por medio de sus acciones. Empieza a mentir. Empieza, segundo, la primera cosa que quiero que sepas, empezó a mentir desde sus padres hasta todas las personas. 2, empezó a relacionarse con personas que no debía relacionarse. Incluyó en su vida a personas que no eran realmente amigos, personas que querían era lo contrario para él, que estaban por interés. Ese tipo de personas son nocivas en la vida de alguien que tiene el Espíritu de Dios. Empezó a enredarse, relacionarse, hacer negocios, contar secretos de su vida a personas que no son hijos de Dios, no son confiables, y esas personas terminaron destruyéndolo. Luego, dice la Biblia que después que agarran a Sansón, se lo llevan, le sacan los ojos. Dice la Biblia que terriblemente estos enemigos le sacan y lo ponen en un lugar a trabajar, y todo el mundo hizo una fiesta en un estadio para celebrar que habían agarrado a aquel hombre que había destrozado a sus enemigos por mucho tiempo. Y inclusive se convirtió en el hazmerreír de todas las personas. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios se había apartado de Sansón. Este hombre estaba sin ninguna honra en ese momento. Aquel que había estado en la cima ahora estaba en la tierra, solo porque la presencia de Dios no estaba con él. ¡Wow! ¡Qué historia la de Sansón! ¡Qué historia la de Sansón, amada familia! ¡Qué tragedia tener a Dios en nuestros corazones, tenerlo en nuestras vidas! Y solamente por no acercarnos a Él, por no entender que es más importante la relación con el Espíritu Santo que lo que está externamente sucediendo, perdemos la bendición de que perdamos lo que realmente nos da la fuerza. ¿Saben algo? Yo le tengo mucho miedo a perder la presencia de Dios. Siento que la presencia de Dios está en mi vida y lo que le pido a Dios es que su presencia no se vaya de mi vida. Porque como humano, yo estoy convencido que no tengo capacidad, ni la más mínima capacidad, sino que es la que proviene del Espíritu Santo.
Así que este hombre termina haciéndolas reír. La gente dice, traigan a Sansón para que sirva de payaso, para que sirva de hazmerreír. Y lo trajeron y Sansón era la burla del pueblo. Terminó lastimado, terminó ciego, terminó humillado, terminó destrozado, terminó condenado. Así que este hombre dijo, ¿saben algo? Voy a tomar una decisión. Y la decisión es, primero, le pidió a Dios que le diera la última fuerza para tumbar ese edificio. Y le oró a Dios. Y al final del día, tumba ese edificio con la fuerza que Dios le manda. Pero al final muere en ese mismo lugar, junto con sus enemigos, con los filisteos. Hermanos, Sansón juzgó a la nación de Israel por 20 años. Pero si hay algo que Sansón me enseña, y justo con la historia que mi hijo me contaba y que mi hijo preguntaba, es ¿cuál fue la raíz de la pérdida de Sansón? Y la raíz por la que Sansón perdió la fuerza es precisamente porque el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Saben algo, hermanos? Hoy quiero decirte esta palabra de parte del Señor. Y es que nuestra oración vaya dirigida en decirle, Señor, en todo aspecto de nuestra vida, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito de tu Espíritu Santo. Yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde la creación. Se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora más que nunca lo necesitamos. Si tú y yo queremos pedirle algo al Señor, hermano, que esta semana no sea nada externo. ¿Sabes algo? Te reto a hacerlo. No pidas nada externo. No pidas nada de cabellera, hablando metafóricamente. No pidas una melena larga. Pide el Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Porque en el Espíritu Santo radica la riqueza del hombre. En el Espíritu Santo radica la fuerza del hombre, el intelecto. Y yo quiero que esta semana pidas más que nunca al Espíritu Santo. ¿Estás en desesperación? ¿Sientes crisis? ¿Sientes angustia? ¿Sientes temor? ¿Estás en problemas? ¿Estás feliz? ¿Estás prosperando? ¿Estás en cualquier situación? Pide el Espíritu Santo. Porque sin importar si estás en la cima o estás en el suelo, si pides el Espíritu Santo, tendrás bendición de Dios. La tendrás. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos absolutamente todo. Así que mis hermanos, en este día yo quiero que vayamos al Señor y le pidamos esa bendición de tener de su Espíritu Santo y vas a empezar a notar los cambios. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es vivo, es eficaz y va a traer a ti frutos del Espíritu. Cuando una de las cosas, y con esto quiero finalizar, una de las cosas que vas a empezar a determinar, porque me han preguntado muchas veces esto, hermano, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo? Y algunas grupos religiosos manifiestan esto diciendo tiene que hablar en lenguas y si no lo hace no tiene el Espíritu Santo. Pero la Biblia habla muy claramente en Gálatas que uno de los frutos del Espíritu, es decir, lo que el Espíritu genera en una persona. ¿Cómo sé yo que el Espíritu está en mi vida? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay un límite. No hay un límite. Así que si en tu vida empiezas a ver esta serie de frutos o alguna de esta serie de frutos, vas a empezar a entender que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Si empiezas a ser más bondadoso, más gozoso, más amoroso, empiezas a manifestar la paz de manera diferente, la paciencia, empiezas a ser benigno, empiezas a ser bondadoso, manso, empiezas a tener fe, mansedumbre, templanza a la hora de tomar decisiones. Mira, vas a entender que eso proviene del Espíritu Santo. Así que en esta misma semana yo te animo, amado familia, amado hermano, a orar al Señor por ese Espíritu Santo que necesitamos que venga en nuestra vida y se manifieste en nuestras acciones. Porque estoy seguro que podamos recibirlo porque el Señor nos entrega de manera agradable de su Espíritu Santo. Fue la misión de Jesús y ahora lo tenemos a nuestro alcance. Así que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Los quiero muchísimo, los saludo y les deseo muchas bendiciones y que el Espíritu Santo esté contigo todos los días de tu vida. Bendiciones.